Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es noche para hablar de economía y por eso están con nosotros tres buenísimos economistas de nuestro país que forman parte de nuestro staff, a quienes les consultamos de cómo va la economía para que podamos estar, usted y yo, bien informados de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en nuestro país en el tema económico. Quiero que le demos la bienvenida a Ángela Rodríguez, economista del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas Colproce. Bienvenida, Angelita. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, César Villalona, que es parte de nuestro staff permanente. Bienvenido. Bienvenido, un gusto estar aquí con la amiga, el amigo y contigo. Listo. Y también el presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Alfonso Goitia. Bienvenido, Alfonso. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos. Perdón, estamos a punto de, que el presidente Salvador Sánchez Serén cumpla su segundo año de gestión. Nos parece que es buen momento para tomarle el pulso a la economía, para ir viendo cómo se comporta este año 2016. Pero antes queremos extender nuestras felicitaciones a Colproce, del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, que están cumpliendo 58 años, Alfonso. 58 años, el aniversario lo cumplimos ayer, celebramos esa actividad precisamente para reconocer toda la labor que los economistas han hecho en este país. Así que vaya nuestro saludo para todos los economistas, hombres y mujeres, las y los economistas de nuestro país, que son quienes le pasan midiendo el pulso y pues son los que pasan estudiando para dónde va, para dónde viene y por supuesto haciendo las propuestas necesarias para que nuestro país se enrumbe como debe ser. Bueno, vamos a hacer una rondita. Me gustaría que me hicieran una lectura de cómo ven el comportamiento en lo que va de este año 2016. Comenzamos con Angelita. Ok, muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, hasta ahorita, el primer trimestre de este año, según el mismo informe que ha sacado el Banco Central de Reserva, da vistos positivos de la situación económica del país. Se espera que este año sea todavía mejor que el año pasado. Cerramos con una tasa de crecimiento arriba de la misma proyectada por las instituciones correspondientes y por lo que se ve hasta hoy, en solo un trimestre, pues la tendencia es a que será todavía mejor. Esperamos que la dinámica de la demanda nacional siga manteniendo el ritmo que hasta ahorita ha reflejado. Por el lado del consumo de los hogares, la inversión misma de las empresas, por fin están de nuevo retomando la responsabilidad y yo diría el compromiso con el país de apostarle a la generación de más empleo, de mayor inversión nacional y desde luego no podemos desdeñar el papel que el sector público está teniendo con la inversión que está haciendo. Entonces, hasta hoy en términos de los indicadores por el lado de la demanda agregada de manera general y por minorizado, el sector externo, ¿verdad? El déficit comercial se ha reducido. Obvio, las finanzas del Estado, solamente el sector público no financiero, nos da también resultados bastante positivos. Sin embargo, no hay que dejar de lado el tema y el problema bastante ya estructural que tenemos en cuanto a la deuda. Pero me quedo acá para que... Son interesantes los indicadores hasta este momento, ¿verdad? Sí. Ahora, Alfonso, cerramos con un 2.5% el año pasado y con señales de que la cosa iba a mejorar. Entiendo entonces que esto se está cumpliendo. Exactamente, ¿no? O sea, creo que ya el Banco Central aseguró que precisamente el crecimiento del año 2015 fue de 2.5%, lo cual en el marco de las tendencias de la economía del país en los últimos años significa realmente haber revertido la tendencia de bajo crecimiento y entrar tal vez en la posibilidad de una fase más sostenible de crecimiento del Producto Interno Bruto y por lo tanto la economía puede recuperarse mucho mejor en los próximos años. También el Banco Central hizo algunas estimaciones o perspectivas de crecimiento para este año, donde señalaba que podría estar creciendo la economía entre un 2.3 a un 2.6%, lo cual obviamente si los indicadores de inversión, como señalaba ya Angelita, si el consumo, la inversión crecen, es muy probable que la economía esté creciendo más allá del 2.5 del año pasado. Entonces estamos en un escenario positivo
Siempre el sector industrial sigue siendo el sector clave en la dinámica de crecimiento de la economía. Es el sector que más aporta también en la dinámica exportadora. Entendemos también que el sector agropecuario se está recuperando después de los problemas del impacto de la roya del café, de los problemas de la sequía. 4 años consecutivos, ¿verdad? Exacto. Entonces esperamos que este año sea un poco mejor en ese sentido, ¿no? Y ciertamente la agricultura contribuye un tanto más. El sector construcción se ha recuperado positivamente, está ya avanzando en este año con indicadores positivos de crecimiento. Entonces creo que la dinámica de la economía va avanzando. De hecho, hemos visto recientemente, por ejemplo, una de las industrias más importantes, la industria químico-farmacéutica, planteando las posibilidades de una inversión importante en esa área por parte de una empresa. Vijosa planteaba, exactamente. Está haciendo una inversión proyectando una inversión, mejor dicho, de 40 millones. Exactamente, entonces están entrando más seriamente a la dinámica de producción de estos productos químicos farmacéuticos, obviamente para competir, no solo para colocarlos en el mercado nacional, sino a nivel regional, a nivel internacional. Entonces, estamos desarrollando una dinámica de transformación productiva de la industria, o sea, está empujando en esa perspectiva que va a ser muy positivo para el crecimiento de la economía a futuro. Bueno, en esa misma línea, el vicepresidente participó en el arranque de una inversión de un hotel también importante. Entiendo que una inversión también claro, de esos niveles, ¿no? Sí, también hay un hotel que se va a desarrollar, entiendo que es el Marriott, el que se va a hacer allí en la zona de la Gran Vía, un hotel grande que va a desarrollar no sé cuánto espacio habitacional. Entonces, lo cual eso significa, ¿no? De hecho, que El Salvador está atrayendo inversiones, se ven grandes potencialidades, entonces hay que resolver otros problemas que están por ahí colaterales, pero que en definitiva en el tema económico El Salvador está en un buen escenario para este año y posiblemente para los próximos años. Ahora, eso significa, mejor dicho, que las posibilidades de inversión son reales, pero aún hace falta que haya inversión. Digo, entiendo que hay empresarios locales que están prefiriendo ir a invertir a otros países. No, siempre ha pasado eso, ¿no? La inversión nacional o los grupos empresariales más grandes de este país han ido colocando muchas de sus inversiones en la región y fuera de la región. Obviamente por eso podemos encontrar las empresas salvadoreñas en Nicaragua, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, Guatemala, en todos lados, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué no invierten eso acá? ¿no? Obviamente lo que quieren es expandir su mercado, pero deberían ellos también desarrollar mayores inversiones en el país, buscando cómo potenciar la dinámica productiva. No solamente deberían dedicarse a la dinámica inmobiliaria, digamos, o de centros comerciales y hoteles, sino que también en actividades productivas importantes, en tanto que tienen capital suficiente como para invertir. Entonces, buscar áreas productivas que sean competitivas en el marco internacional y donde puedan colocar, con apoyo obviamente del Estado, sus productos en ese mercado internacional. Entonces, habría que hacer un llamado más fuerte a estos sectores empresariales para que entren más decididamente, porque al final lo que queremos hacer o lo que se debe hacer en este país es ciertamente resolver la problemática de empleo, estabilidad económica, mejora en el ingreso de la población, mejora en la calidad de vida. Entonces, ellos pueden contribuir decididamente en eso y si tienen los recursos, deberían hacerlo. Ahora, Alfonso decía que es necesario generar más consumo, que eso puede también, pregunto yo, aprobar un salario mínimo mejor, más digno para la ciudadanía, para los trabajadores de la empresa privada, ¿qué impacto tendría en esta dinamización que hace falta o que se debe generar en la economía del país? Bueno, el presidente del Banco Central dio un dato hace unos meses de un posible aumento como de 0.5 del PIB, un agregadito al crecimiento, si se aprueba un buen ajuste salarial. Él no dio exactamente la cifra, pero digamos el que ha propuesto el gobierno, que hasta ahora de $300, de 250 en el campo y 300 en la ciudad,
eso beneficiaría a 61.000 personas, que tendrían mejores ingresos y consumen más, porque esas personas lo que van es a consumir el dinero. Por los niveles salariales del país, una persona que le aumenten el salario de 220 en Maquila, 211, a 280, 300, va a consumir más. Entonces eso genera más ventas de las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, porque no van a ir a comprar a una gran empresa, una persona que gana $280, es muy difícil. También puede ir, ¿verdad? Pero beneficia y eso genera más venta y más inversión y más empleo. Se necesita esa medida. Además mejorarían las pensiones, aunque no de inmediato. El aumento del salario tiene un impacto en las pensiones y tiene un impacto en la pensión de lisiados, porque la pensión mínima, la pensión de lisiados se fija de acuerdo al salario mínimo en comercio y servicio, que está en $252 casi. Si se lleva 300, suponiendo, entonces esa pensión sube, $50 más, eso es más consumo. Entonces es una medida de estímulo al consumo interno, a la demanda interna que beneficia la inversión y el crecimiento económico y el empleo. Así lo entendemos nosotros. Por cierto, los indicadores muestran lo que decía Ángela y Alfonso, de que sí está creciendo la demanda interna. Por ejemplo, el crédito de la banca hasta marzo para los hogares ha crecido 4.5%, crédito para los hogares. Y también ha crecido la remesa, en 91 millones, es el último dato que acaba de sacar el Banco Central. 91 millones de dólares más entre enero y abril, este dato es hasta abril, que el año pasado. Esos 91 millones más un aumento del crédito significa más demanda interna. Y eso se traduce en mayor inversión, que también se puede ver en el crédito a la empresa privada, que ha crecido más de 4%. Y las importaciones de maquinaria siguen creciendo. Entonces sí se ven indicadores de que la economía puede crecer más, sobre todo orientada hacia adentro, porque las exportaciones ahorita no andan muy bien por el problema del café, de los precios y del azúcar. Pero la producción hacia adentro está teniendo un buen dinamismo este año. Yo creo que puede crecer más que el año pasado. Ahora, Alfonso, ¿qué impacto podría tener el tema de la seguridad ciudadana? Es decir, es un tema al que el gobierno le ha entrado, como hemos visto, con medidas extraordinarias que están teniendo un impacto. Ya vemos a la gente hablar de reconocer los esfuerzos y las cifras justamente de las extorsiones, de los asesinatos han bajado de manera muy importante. ¿Qué impacto podría tener esto también? No, de hecho, uno de los factores que precisamente el asocio al crecimiento, ese diseño que hubo desde el gobierno anterior para analizar precisamente las causas que afectaban la dinámica de crecimiento de la economía del país, uno de los factores que se consideró fue precisamente el problema de inseguridad. Y el otro era el factor de las capacidades de producir bienes transables, ¿verdad? Pero en el marco de seguridad, obviamente, ellos veían ese problema, ¿no? Que el problema de la extorsión, el crimen, etcétera, obviamente afectaba las posibilidades de inversiones, pero también implicaba, digamos, un gasto en el tema de seguridad por parte de las empresas, las familias, etcétera, que ya el Banco Central sacó un dato señalando que más o menos eso representa alrededor del 16% del PIB. Entonces, es un monto importante, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, esto es lo que dejamos de percibir, de utilizar en otras cosas por estar resolviendo el problema del crimen, ¿no? Y de la delincuencia. Obviamente, ya la acción en este campo por parte del gobierno con esta política de seguridad que ha aplicado más extraordinaria para, de alguna manera, reducir los niveles delincuenciales del crimen y todo eso, que está dando resultados muy positivos, ¿ya? Y creo que los datos están mostrando, y hay una encuesta que precisamente señala... Ya vamos a ver un material que ha preparado el equipo de producción sobre esto. Que señala precisamente que la cuestión se ve mejor y la gente tiene una percepción positiva de la situación. Obviamente eso puede ayudar mucho más a las posibilidades de orientar recursos a otras acciones económicas más productivas, más de la dinámica del país, que obviamente a seguridad. Entonces, hay que apostarle fuertemente a esa dinámica de seguridad que está aplicando el gobierno, y para ello precisamente hay un tema que es clave. En este caso,
el gobierno ha pedido un préstamo de 152 millones de dólares y que quieren que se apruebe en la Asamblea Legislativa, y el partido que tanto ha reclamado por la inseguridad y tanto ha criticado al gobierno porque no ha resuelto este problema, ahora que hay condiciones que se están resolviendo, no quiere aprobar bloquea. eso. Ya vamos a hablar de eso más adelante, porque me gustaría, quisiéramos un análisis más profundo. Pero antes, Angelita, me gustaría que viéramos este material que ha producido el equipo de prensa, justamente para ver la percepción que tiene la ciudadanía, sobre todo en cuanto a la economía familiar, que es uno de los termómetros, me imagino, que tenemos para medir cómo avanza la economía. Nos ha preparado la nota de Anita, así que veamos. La firma Sid Gallup publicó una encuesta en la que se preguntó a la población sobre la percepción de la situación económica familiar en comparación con el año pasado. Según los resultados, el 47% de la población opinó que la situación económica se ha mantenido igual durante el último año, es decir, que el país avanza por el camino correcto. Por otra parte, el 11% de la población encuestada opinó que la situación económica ha mejorado, y el 42% de los entrevistados, que dijeron pertenecer al partido de oposición al gobierno, expresaron que la situación está peor. Cuando están por cumplirse 2 años del actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, según la encuesta Sid Gallup, la mayoría de la población se siente satisfecha y reconoce que el gobierno está trabajando por mejorar la situación económica familiar y por mejorar otros temas de interés nacional. Bueno, muchas gracias por esa nota. Angelita, hay una percepción ahí de la gente que justamente va en la línea de lo que decíamos, que la gente percibe que se está haciendo algo y que esto está dando resultados. ¿Qué lectura podemos hacer? Bueno, es obvio lo que la nota nos mostraba a partir de esa encuesta realizada recientemente, ¿no? Cuando menos yo creo que ya ese 11% que expresa concebir una situación económica mejor en este país, ya es algo, ¿no? Considerando, y yo siempre voy a mantener esa hipótesis, que el que percibamos mejor o peor las cosas depende de ustedes, de los medios, ¿verdad? Porque ahí mismo decía la nota que de acuerdo a esta misma encuesta, más del 50%, el 42% que dijeron ser del partido de oposición, afirmaban que la situación económica estaba peor. O sea, para mí es más importante quizás que discutiéramos sobre ese dato, porque ustedes son los que generan opinión, y van a generar opinión a favor de empujar la carreta, todo mundo por el mismo camino, o que sigamos hasta cierto punto, como yo digo ahora, cada quien jalando la carreta por su lado. Y eso, más allá de las variables estrictamente económicas, influyen también en cómo es que se conduce este país y la lectura que hacemos o la receptividad que hacemos de todas las medidas de política pública. Hoy en día, cuando enseñamos macroeconomía, por ejemplo, se habla de ya no solo las variables como tal, sino que de las expectativas racionales, pues, que son aquellas variables que no son controlables, pero que tienen que ver con lo que desde el escritorio, por ejemplo, se dice, vamos a hacer tal y cual cosa, pero a veces eso, en términos de lo que se obtiene en la realidad concreta, dista mucho por esa percepción o esa concepción del mundo que se tiene a nivel ciudadano y que yo digo hoy en día es fuertemente influenciado por lo que hacen ustedes. Entonces, volviendo al tema de cómo vemos la situación, es lógico que hay ahora más personas que consideran que la cuestión va mejorando en razón de cuestiones básicas como cuáles, la estabilidad, por ejemplo, en el tema de los granos básicos, en el precio de los granos básicos. Por ahí, en lo que va del año han habido algunos incrementos en alimentos como es la carne, pero también hay que reconocer que buena parte de la carne que consumimos es importada, ¿verdad? Pero hay otros indicadores, cuando usted me decía a nivel de la ciudadanía, del bolsillo, de cada quien, de la gente de a pie, que vemos que ha habido una reducción, de hecho, también en el precio de la electricidad
¿verdad? Que eso ya lo percibimos como algo positivo cuando nos toca pagar. Sí ha habido por ahí un problema con el tema del agua, que hay que darle taller a ese tema porque es una crisis increíble y que sin embargo yo también tengo que decir, el gobierno tiene que poner manos en el asunto de ver cuáles son las empresas o las industrias que no están haciendo un uso adecuado del agua o aquellos servicios que tampoco hacen uso adecuado del agua para evitar que las familias podamos ser afectadas con este problema de escasez del agua. De igual forma, cuando hablaba Alfonso anteriormente del tema de la violencia, pues sin duda alguna que el costo económico de la violencia es altísimo y quienes más perciben esos efectos del costo económico es la micro y pequeña empresa y la ciudadanía en general, que vive en aquellas zonas en donde no se logra dar cobertura o donde justamente las condiciones de hacinamiento, de pobreza, de exclusión, de marginalidad favorecen o potencian esa situación de inseguridad. En buena hora que ya en el país se van haciendo o tomando algunas medidas que no solamente están contribuyendo en el tema de las finanzas públicas, sino que se traducen en esas acciones concretas que nos dan esa sensación de mayor seguridad. Al haber más seguridad, habrá más inversión interna, habrá más atracción de inversión extranjera, porque quiérase que no, es un factor que nos afecta negativamente. Aunque digo, eso es también relativo de cómo los medios los manejan. Alfonso decía, el capital salvadoreño está yéndose a otros países de la región y el capital salvadoreño, concretamente el Grupo Poma, invierte muchísimo más en Honduras, que tiene iguales o peores índices de violencia también, ¿verdad? Y de inseguridad, pero ellos están llevándose para allá la plata. Concuerdo mucho que para poder seguir mejorando la situación de la economía hay que apostarle a la reconversión productiva. Este modelo de desarrollo basado ya en la especulación, en la incertidumbre, no nos conviene definitivamente. Ya hay como varias décadas que han evidenciado que solo ha favorecido la mayor concentración de la riqueza en este país, pero que esa mayor concentración de la riqueza que hoy en día, según estudios de CEPAL, del mismo Fondo Monetario, nos ubican como un país con mayor concentración que la que teníamos en los 60, o sea, estamos hablando ya de casi 60 años después, puede mejorarse si acá generamos empleo, si acá realmente desarrollamos competencias, si le apostamos a todo ese discurso de una formación de capital social, pero en términos reales, que trascienda del discurso a la práctica y que obvio pase por mejorar salarios, por tener mejores pensiones, ¿verdad? Por tener mayores prestaciones de ley. Hay que revisar el Código de Trabajo. Hay muchas cosas de ellas que están hechas desde ya del siglo XIX o principios del XX y que ya no pueden seguir así, ¿verdad? Sino que hay que apostarle a esa reconversión productiva que nos pueda permitir continuar en esta lucha de romper con la trampa de el estancamiento y a lo mejor, ¿verdad? Realmente recuperar o ubicarnos en una etapa del ciclo económico de expansión, que vaya que es necesario. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos seguimos analizando otros factores de crecimiento y por supuesto las finanzas del Estado y viendo cuáles son los retos y desafíos para que realmente las cifras proyectadas bueno, se puedan incluso mejorar, pasar. Ya venimos con más. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Continuamos esta noche conversando con nuestros buenos amigos economistas en este panel económico. Ahora, César, ¿cómo se ve el comportamiento de las finanzas del gobierno? El tema de ingresos, gastos, el déficit. Bueno, ahí hay un problema de déficit que ya se arrastra desde hace muchos años. El gobierno ha aumentado su recaudación hasta marzo en un 2%, es un crecimiento pequeño de los ingresos tributarios. Pero también es una expresión del mayor consumo, porque la mayor parte de los ingresos del gobierno provienen de los impuestos al consumo, 60% más o menos, IVA y otros impuestos. Y ha reducido su gasto en un poquito más de 2%, sobre todo por el esfuerzo que está haciendo en materia de austeridad en el gasto de compra de bienes y servicios, no por el lado de los salarios, ¿verdad? Ni del pago de la deuda, que eso siempre hay que pagarlo. Entonces eso significa que ha mejorado un poco la brecha, hasta marzo, pero la brecha es muy grande, o sea, los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos, y hay un problema un poco delicado, que es que vencen unas LETES este año
por alrededor de 930 millones de dólares. Hay que pagarlas. Que hay que pagarlas, si no se convierten en deuda, porque las letras son letras de tesoro que el gobierno vende para resolver problemas de caja y tiene que pagarla en el año. Si no la paga, entonces se suma a la deuda pública o a la deuda del gobierno central, en este caso, como deuda interna y externa, porque se venden aquí en el exterior. Por eso el gobierno está pidiendo que le aprueben la venta de bonos por 1.200 millones para convertir esta lete, liquidarla, ¿verdad? Y endeudarse, pero en el largo plazo, vender bonos por 20 años. Arena está resistente en este tema, pero sobre todo en el tema de los préstamos, porque en el caso de las letes parece que hay alguna resistencia también de algunos bancos que no quieren comprar. Porque el gobierno también puede emitir letes para pagar letes, pero entonces es un círculo vicioso. Tiene la facultad de hacerlo sin pasar por la asamblea, por una buena cantidad. Bien, entonces el déficit fiscal me parece a mí que es uno de los problemas principales. Bueno, el problema principal debe ser la estructura productiva, ¿verdad? Una transformación productiva que se necesita. Pero en términos de corto plazo, esa brecha es muy complicada y obliga al gobierno a estarse endeudando. Por suerte, los indicadores de crecimiento del ingreso no van mal y se ve esta cierta austeridad en el gasto público. Hay que meterle a una serie de temas. Por ejemplo, el tema de la mora. Tengo entendido que en estos días va a salir la lista de nuevo de las empresas morosas. No sé por cuánto andará la mora. En la lista que se publicó el año pasado era de más de 370 millones. Hay un montón de empresas que le deben dinero al gobierno, pero cuando digo dinero no es miles de dólares, sino millones de dólares. Y el problema de la evasión, que están saliendo datos, acaba de salir un estudio de la UCA. Este tema siempre es como muy impreciso, pero ahora se está hablando de 1.500 millones. Solo la evasión del IVA anda por el 40%. Entonces, un mayor esfuerzo por recaudar. Yo creo que el gobierno necesita un mayor esfuerzo por controlar la evasión, controlar el contrabando. En el caso del contrabando no depende tanto de la asamblea, ¿verdad? Porque la evasión tiene que ver con... Hay una serie de problemas legales que hay que resolver con la evasión. Pero ya lo del contrabando hay que tener mayor control de aduana. Y los productos que vienen de contrabando evaden el arancel y el IVA. Porque aquí a nosotros nos dijeron con los TLC que no iba a haber contrabando. Que le quite el arancel al producto importado, entonces no tiene sentido meterlo de contrabando. Lo que pasa es que también paga IVA. Y si es un producto, una cerveza, paga FOSALUD. Entonces tenemos un problema ahí. El problema fiscal no es de gasto. Yo discrepo de la derecha en este tema. O mejor dicho, no de la derecha. Discrepo de Arena y de Fusades. No conozco la posición en este caso de Gana y otros partidos. Ellos insisten mucho en el gasto. Y yo creo que no es tanto el gasto, porque el gobierno apenas tiene el 15% del ingreso nacional. Este no es un gobierno que pueda gastar mucho, porque no tiene dinero. La carga tributaria es chiquita. Es al contrario, hay que aumentar la inversión en salud y en educación. Ojalá que le estuviéramos dando a salud 1.000 millones de dólares en vez de 600. El problema está, claro, se puede hacer mejor uso del dinero, por eso se están reduciendo algunos gastos, pero para trasladarlo a otros recursos. Por ejemplo, si salud reduce el gasto de papelería, tiene que comprar medicina, no es bajarle el presupuesto al Ministerio de Salud. La lógica debe ser más ingresos. Claro, ahí te metes en un problema político. Una medida puede ser subir el IVA, lo plantea la derecha, otra puede ser poner el impuesto a los ricos, otra aumentar la recaudación por la vía del control de la evasión. Yo creo que tiene que ser sin impuestos que afecten a la población. Hay una discusión que está ahí en el tapete, hay una propuesta del Fondo Monetario que está planteando subir el IVA de 13 a 15, pero también propone el impuesto a la propiedad, ese me parece bueno. Pero bueno, el fondo no está imponiendo política, sino que da unas recomendaciones. Pero en síntesis, para cerrar la pregunta, ese es uno de los problemas más graves que tenemos, el problema fiscal. Porque puede llegar un momento que el gobierno sí tenga que reducir el presupuesto, si no garantiza un aumento de los ingresos, o continuar con un endeudamiento que al final pueda ser muy peligroso. Ahora, con respecto a la evasión, el presidente de la NEP, en un programa de entrevistas de Canal 10, decía que había que analizar, porque a él le parece que hay mucho de leyenda urbana en esto de la evasión, que tenía que revisar esos números, de dónde la UCA sacaba esos datos.
Alfonso. Sí, no, mira, esos datos, la UCA debió obviamente hacer una investigación formal, o sea, no estamos hablando de una institución y de economistas que hayan hecho esa investigación así de cualquier manera, no, debió investigar todas las fuentes de información propias que puede tener Hacienda, que puede tener otras instancias donde uno puede identificar precisamente esos niveles de evasión, elusión y contrabando. Entonces yo creo que no es tanto leyenda urbana eso, ¿ya? De hecho, ya la embajada norteamericana hace muchos años, ¿no? Creo que era en el periodo de Saca, no sé en qué periodo, ya planteaba unos altos niveles de evasión fiscal y que generó precisamente cuando dio el dato, generó toda una discusión fuerte alrededor de eso, de cómo era posible que un país que necesitaba resolver su dinámica fiscal o su problema financiero, tenía esos altos niveles de evasión que superaban los más de $1.000 millones. ¿Ya? Entonces, estamos en ese mismo nivel, ¿no? O sea, estamos hablando de más de $1.000 millones, ¿no? Es lo que el estudio de la UCA arroja, y que obviamente hay que entrar a fondo a esa cuestión, ¿no? O sea, y creo que el gobierno a lo largo de estos años ha intentado, el Ministerio de Hacienda ha intentado obviamente buscar los mecanismos para romper con criterios de elusión. Y eso es lo que le ha permitido obtener mayores ingresos a lo largo de estos años, ¿ya? O sea, los ingresos del gobierno han incrementado precisamente hasta llegar a esa carga tributaria del 16%. Pero es producto precisamente del control mayor que ejerce a los temas de elusión, donde ha eliminado un montón de normativas que le daban esas potestades a las empresas, de la evasión fiscal, o sea, tiene más control ahora. Aunque algunas de ellas la sala se ha encargado de eliminarlas. Claro, sí, o sea, ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, que obviamente las empresas empiezan a recurrir a la sala de lo constitucional para revertir algunas medidas y acciones que toma el gobierno, ¿no? Pero yo diría que en general se ha trabajado en función de eso, de buscar cómo reducir, pero todavía es un problema grande sobre el cual hay que actuar. Y ya como lo señalaba César, el problema del déficit fiscal, de las necesidades del Estado de mayores ingresos, también pasa por el criterio, por ejemplo, de este tema de pensiones, ¿ya? O sea, el problema que este gobierno ha heredado de la política anterior es precisamente ese problema de deuda previsional. Y hay que cargar todos los años con eso que se va incrementando. Exacto. Entonces, y yo no entiendo cómo la derecha, especialmente de Arena, ANEP y todos estos, se niegan a la necesidad de buscar una salida que pasa por una reforma del sistema previsional, ¿ya? O sea, es necesario, es urgente. Ellos saben muy bien las dificultades que tiene el gobierno y saben que ese factor es un factor que distorsiona las posibilidades de una acción más positiva del gobierno. Y por lo tanto hay que buscar una salida, y esta salida es esa reforma fiscal. Ahora, del sistema de pensiones. Hay una posición totalmente cerrada. Veíamos justamente al presidente de la NEP decir que para esto es necesario sacar la espada, dice él, es decir, para defender ese sistema. ¿Pero qué va a defender ese sistema? El sistema privado, tampoco el gobierno está rompiendo con el sistema privado. Usted está diciendo vamos a establecer un sistema mixto, ¿no? Donde obviamente una parte va a ser un sistema donde el Estado va a tener el control, pero y en otra donde el sector privado va a seguir obteniendo beneficios y ganancias. O sea, lo que le está tratando de decir a este sector es, miren, yo ya no puedo seguir pidiéndoles prestados a ustedes, endeudándome yo y cargando con todo el tema de las pensiones, cuando ustedes no tienen ese impacto y ese problema. Entonces, ahora lo que yo quiero son los recursos necesarios para cubrir eso, ¿ya? Entonces, yo creo que en esa perspectiva, la reforma del sistema de pensiones es urgente, es necesario, es importante para garantizar el futuro de todos los pensionados, de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Sobre todo para que tengan una pensión digna, Claro. porque de lo contrario, con el sistema que tenemos en este momento, eso no está garantizado. Angelita, y de esto me gustaría una ronda de opiniones de los tres. ¿Qué impacto tiene
el bloqueo que hay de parte de la derecha parlamentaria, sobre todo del Partido Arena, ¿no? En la aprobación de préstamos para seguridad y para programas productivos. Bueno, o sea, tiene que ver con lo que acaba de decir César y Alfonso. O sea, el impacto va directamente a las finanzas del Estado en primer lugar, ¿verdad? Porque ya hay programas en esos dos, ya hay algunas medidas de política en el tema de reconversión productiva por el lado de lo que se quiere hacer desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ha tenido que enfrentar todas las dificultades, como lo mencionaba Alfonso al principio, de cambio climático, y que inclusive ha hecho prácticamente un punto de inflexión con esa tendencia al alza que se traía en la gestión del gobierno anterior, que había significado un refuerzo presupuestario al Ministerio de Agricultura y que se veía en los indicadores, ¿no? En la reactivación que el sector comenzó a mostrar, y que en estos últimos años, pues sí, bien hay sectores que mantienen la misma dinámica o subsectores, no está teniendo los recursos necesarios. Por otro lado, hay compromisos ya adquiridos que de no contar con los fondos implicará realmente caer en una situación como la que mencionaba César, de tener que empezar a recortar gastos, y eso se va a traducir en un impacto directo a la ciudadanía. Pero aparte de eso, yo sí quisiera señalar con lo que cerraba Alfonso, y porque lo escucho en los medios a cada rato, cuando desde la palestra política, sobre todo los partidos de oposición, hacen referencia que hablar de pensiones es hablar del déficit fiscal. Y es así, definitivamente es así, porque el déficit fiscal se agudiza más por el problema de pensiones. Entonces, aquí lo que sí tenemos que hacer como salvadoreños y salvadoreñas es sentarnos y hacer nuestro este problema. O sea, yo creo que ya no se le puede dar más largas. Aquí, como decía César, no solo es un problema de gastos, también es un problema de ingresos. Para mí es urgente hacer una verdadera reforma fiscal, pero una reforma fiscal que sea realmente más humana, que signifique no pensar en reforma fiscal haciendo un recorte del gasto social, porque irónicamente en estos momentos de mayor crisis, de mayor desaceleración de la economía salvadoreña, resulta que los indicadores sociales han mejorado, irónicamente. Entonces, se puede ver que el gasto público, que el gasto social es determinante para apostarle a que El Salvador pueda ir dando, aunque sea pequeños pasos en lo que a igualdad se refiere y a mayor equidad se refiere. Ya no podemos seguir en un país en donde el sector privado, y particularmente el sector de la gran empresa, porque no hay que tampoco echarle la culpa a todo el sector privado. Yo entiendo que en el mismo sector privado hay empresarios y empresarias que están dispuestos y que de hecho ya pagan lo que tienen que pagar, pero hay empresarios y empresarias que no solo evaden, sino que yo creo que el más peligro es la ilusión, porque eso es legal. Y máxima si tienen buenos expertos o técnicos en el área de finanzas, ¿verdad? Echa la trampa. Exactamente, para pagar menos, pues entonces ese es el problema, claro. Pienso. Por lo tanto, también en el campo de los ingresos tenemos que sentirnos parte, no solamente ver el problema, sino sentirnos parte de la solución y empezar a pagar. Pero el que tiene que pagar más, que pague más, y el que tiene que pagar menos, que pague menos. Y como muestra concreta yo pongo el tema de lo que ha pasado con la ley de los medicamentos. Mire si se han ido todos los que dijeron que se iban a ir, mire si han cerrado todos los que dijeron que iban a cerrar. Y se demostró justamente que sus ganancias eran exorbitantes. Pues lo mismo pasa con otros sectores de la economía salvadoreña y sobre todo con los sectores especuladores. Esas sí creo que son leyendas urbanas, como dicen. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, ya regresamos con más. Me deben la rondita ahí, sus opiniones sobre este bloqueo. Okay. Ya venimos con más. Buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos con nuestros buenos amigos economistas. Alfonso, la misma línea, ¿qué impacto tiene este bloqueo de la derecha? Bueno, de Arena específicamente. Mira, este es un problema muy serio, ¿no? O sea, por el hecho mismo de que Arena sabe, ¿no?, que el diseño de economía que ellos montaron en el pasado limita las posibilidades de generar su propia deuda del gobierno. O sea, el tener un banco central que sea el prestamista de última instancia no existe por la dolarización. O sea, ellos crearon todas las condiciones para limitar al gobierno eso. Entonces, ahora se niegan. El gobierno, mejor dicho, este partido sabe, y toda la experiencia de la derecha de los gobiernos anteriores, saben muy bien
que la única forma de poder desarrollar sus acciones económicas del gobierno es a través de préstamos. Y entonces se niegan esos préstamos. Entonces lo que hay es un boicot interesado precisamente para afectar las posibilidades de crecimiento de la economía, ¿ya?, y del desarrollo del país. Y están afectando actividades productivas serias, ¿ya? O sea, de hecho, hay retrasados un conjunto de préstamos, no solamente los préstamos que tienen que ver con el endeudamiento, ¿no?, o los letes y todo eso, sino que hay préstamos productivos importantes de infraestructura comprometidos hasta con el Fomilenio 2. ¿Ya? Hay un préstamo de más de 100 millones que tiene que ver con la construcción de otro tramo de la carretera litoral, que es un compromiso del gobierno en relación al apoyo financiero que da el Fomilenio 2. Y eso no lo quieren aprobar. ¿Ya? Entonces, y ese es uno. Hay otros préstamos productivos, ¿no?, que son para apoyar dinámicas locales, caminos locales, etcétera, que tampoco quieren aprobar. Entonces quiere decir que este sector o este partido, o sea, lo que quiere es frenar las posibilidades de desarrollo del país, de crecimiento del país. Entonces yo creo que hay que denunciar eso, ¿ya? O sea, no puede ser que un partido como este se oponga y niegue las posibilidades de crecimiento del país. Por otro lado, cada préstamo que está aprobado por los organismos financieros como el BID o el Banco Mundial, cada préstamo, si tú no lo ocupas, cada año tienes que pagar como un derecho de que el préstamo todavía esté pendiente. O sea que el gobierno no tiene ni el préstamo. Lejos de recibir el préstamo, tiene que pagar. Tiene que pagar. O sea, es una cuestión ilógica, ¿no? Ahora, eso lo sabe Arena. Eso, claro que lo saben, ¿ya? Y saben que el gobierno tiene que estar pagando esperando la decisión de la Asamblea Legislativa. Entonces estamos perdiendo, ¿ya? Eso es totalmente incoherente en las posibilidades de desarrollo del país, ¿ya? Con las necesidades que tenemos, con las necesidades de generar más empleo, mayores condiciones para el crecimiento de las empresas mismas, porque son cosas que van a beneficiar a las empresas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que estos sectores se opongan a eso, ¿no? Entonces, tú tienes un monto en el marco de préstamos productivos que se están oponiendo. Estamos hablando de más de 150 millones de dólares que están ahí, que no se pueden mover. Y por el otro lado, los préstamos que el gobierno está planteando para resolver el problema del endeudamiento, ¿no? Uh-huh. El tema de la deuda de corto plazo, que la quiere convertir en deuda de largo plazo. También se opone. La Sala de lo Constitucional nunca terminó de definir qué pasó con esos 900 millones de dólares de bonos. Tampoco. O sea, parece ser que no les interesa resolver los problemas del país y de la economía del país. Ahora, César, démosle vuelta a la tortilla. ¿Qué pasaría si esos préstamos estuvieran disponibles para el gobierno? Bueno, el préstamo de seguridad son 152 millones de dólares. Ayudaría mucho a toda la política que se ha aprobado, todas las medidas que se han aprobado. Mejoraría la seguridad del país. Es una cantidad de dinero muy grande. Por cierto, las extorsiones ya han bajado en más de un 50%. Es un poquito delicado dar estos datos, ¿verdad? Decir que los muertos eran 20 y ahora son 7 o 8. Claro. Pero bueno, es un indicador. Han bajado los asesinatos, han bajado las extorsiones, eso mejora la economía. Le da sostenibilidad a las medidas y aplican otras medidas. Ese es el principal problema del país, tengo entendido. O si no es el primero, es el segundo, que es el de la seguridad, y tiene mucho que ver con la economía. Los 900 millones que tiene retenida la Sala de lo Constitucional, eso sirve para el plan de seguridad. Ese plan cuesta 2.100 o 2.200 millones de dólares, lo aprobó Arena. Se lo entregó Arnaldo Jiménez al presidente de la República, que era director ejecutivo de la ANE. O sea que la ANE aprobó ese plan, que están en el Consejo de Seguridad, y también Arena. Entonces bloquean los préstamos, y si no lo pueden bloquear, lo tiran a la sala. Entonces, 900 millones invertidos en seguridad y en los programas sociales sería mucho dinero. Y los otros, los bonos de 1.200 millones, se deshace de la deuda de 930, de las LETE, y todavía queda para inversión. Eso es una necesidad. Y la reforma de pensiones ayudaría al gobierno a detener
su endeudamiento con las AFP. No lo elimina de inmediato, pero ya no le pide 600 millones, le pide 200. Y cuando se hace sostenible ya no le pide más. ¿Y sabe cuánto le paga todos los años a las AFP por esa deuda que tiene? El año pasado 160 millones. Eso supera el presupuesto de Agricultura, que no llega a 70 millones. El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, que no llega a 30 millones. El presupuesto de la Cancillería, es como de 5 ministerios. 170 millones de intereses y amortización por una deuda heredada, porque esto lo decidió Arena en el año 2006, endeudarse con las AFP para pagar pensión de un sistema público quebrado por una privatización que movió a los cotizantes a las AFP y le dejó aquí a los jubilados. El FMLN le aprobó a Arena 105 préstamos, dijo en estos días Norma Guevara, la diputada del FMLN, 105 préstamos. Y ahora Arena entonces bloquea los recursos o lo bloquea la sala. O sea, mejoraría todo, es lo que quiero decir. Y además habría más inyección de recursos a la economía. Porque cuando tú apruebas un préstamo de 152 millones y lo inviertes en seguridad, ese dinero entró al país y eso se transfiere, se transforma en compras. Las empresas venden más, hay que comprar chalecos antibalas para la PNC. El salario. El salario, y eso dinamiza, eso es consumo, ¿verdad? Entonces la economía crecería más, la propia empresa privada le viene bien. ¿Quién le va a vender a la PNC los radiopatrullas? ¿Quiénes son los importadores de vehículos? El gobierno no va a importar los vehículos, lo van a importar las empresas de los oligarcas, Star Motors, Idea. Es decir, tiene un efecto redistributivo. Yo creo que como Arena lo sabe, lo que estamos hablando aquí lo sabe Arena y parece que el interés es que la economía no repunte y que las finanzas quiebren para lograr objetivos políticos. De la lógica política se entiende, pero el discurso por el crecimiento económico, por más inversión en salud, por apostarle a la educación, queda votado, porque a cada rato hacen el seminario, el Banco Mundial, FUSADE, que hay que apostarle a la educación, que hay que apostarle a la educación. El gobierno la quiere llevar al 4% del PIB, tiene que conseguir 250 millones, esa fue la promesa de campaña del Frente, aumentar en 250 el presupuesto de educación. ¿De dónde va a salir el dinero? Con una evasión. A propósito, para cerrar este punto, aunque no estaba directamente vinculada a la pregunta, esto del, ¿cómo era que decía Cardenal? Que estos son comentarios de... Leyendas urbanas. Urbanas. Hay un documento del BID del año 2010, yo lo tengo, y del Banco Mundial. Yo lo tengo en PowerPoint. Se lo podríamos mandar a la NEP, no tengo el correo. Donde dice que la evasión del IVA... yo te lo consigo. Consíguemelo. La evasión del IVA es 47%. 47%. El IVA le daba por ahí, por el año 2010, como 1.400 millones. Es decir, que la evasión del IVA andaba cerca de 700. Hoy el IVA le da al gobierno 1.800. Y se está diciendo que la evasión es de... ¿Será una leyenda del Banco Mundial y del BID? Yo no creo que... ¿Verdad? Es muy difícil. Los organismos financieros internacionales, nadie los engaña. Ellos hacen préstamos y saben cómo está la economía. Desafíos, Angelita, para ir cerrando, desafíos para que este año realmente se puedan cumplir estas proyecciones que se hicieron. Bueno, ya me han oído un par de veces y quizás soy muy ilusa o no sé, pero para mí el primer desafío es no solo decir que somos salvadoreños o salvadoreñas, sino actuar como tal, ¿verdad? Eso significa realmente comprometerme con el desarrollo de este país. Y cada quien, desde su propia trinchera, desde su propio espacio, apostarle realmente al desarrollo de este país. Pero no con fines políticos, no nada más en palabras, sino en acciones concretas. Otro desafío grande que yo creo que tenemos que asumir es realmente, como decía antes, ser parte de la solución del problema fiscal que tiene este país, porque hemos sido parte del problema. Escucho no hay tiempo, pero escucho a César, por ejemplo, y dice, Arena lo sabe, Arena no aprueba. Recuerdo muy bien en los últimos años, ya 2007, cuando el presidente Elías Antonio Saca, que también enfrentó un problema con la oposición en ese momento, ¿y qué hizo? Pues ya no sometió los préstamos a la Asamblea Legislativa, pero su margen de maniobra en términos del déficit no era el que se tiene hoy, y él decidió, o sea, acrecentar la deuda interna, que es la que hoy se tiene que pagar, ¿verdad? O sea, mucha de esa deuda se ha tenido que estar pagando recién. Entonces, aquí es como desafío también no adolecer de amnesia.
y de revisar, ¿verdad?, todo mi accionar y mi contribución en la historia antigua, en la historia reciente de los problemas que El Salvador está enfrentando. Y esto lo digo sobre todo para el gran capital de El Salvador, porque al final los que tienen la posibilidad de irse, los que tienen el pisto metido en muchas bolsas en toda la región son ellos, pero ustedes y yo que vivimos de nuestro salario, que tenemos la expectativa de una pensión, que tenemos hijos e hijas que creemos que puedan conseguir un empleo decente, la verdad es que la situación se ve negra. Por lo tanto digo, veamos el problema de una manera integral, involucrémonos a ser parte de la solución, asumamos los compromisos de honestidad, de retribución para este país, porque le debemos exagerado. Creo que por ahí hay que empezar, más allá de decir cumplamos las metas, hagámosle caso al FMI o esto y lo otro. Yo creo que empecemos por el tema más individual y personal. Y fíjense que yo quiero aprovechar unos segundos para comentar. Yo no sé si será igual ilusión mía, me considero un soñador, muy romántico, pero he estado viendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación algunas campañas de empresas, de varias empresas, que van en el sentido de levantar el espíritu de país. Revisen las redes y hay varias. Hay por lo menos esta semana he visto 3 o 4 nuevas. 3 o 4 nuevas. No puedo decir las marcas, pero eso siento que hay por ahí de repente como que hay quienes se quieren salir de ese corsé que le quiere poner Arena y ANEP a las empresas y están pensando en que el país debe levantar y sobre todo con ese compromiso de país, ¿no es cierto, Angelita? Sin duda alguna. Listo, se nos ha acabado el tiempo, le agradezco a los tres, yo quisiera poder seguir hablando, extender esta cátedra unas 2 horas, pero al rato lo vamos a hacer. Y a ustedes, amigos, gracias por la paciencia y por la atención prestada. Pasen buenas noches.